Muchas gracias a todos. Después del año 2019, por fin, en este panorama tenemos amigos que están aquí con nosotros acompañándonos, muchos más desde sus ordenadores, pero es una satisfacción y os agradecemos enormemente pues, este tiempo que os habéis tomado en una vida tremendamente ajetreada y donde todo son urgencias para hacer esta reflexión con nosotros aquí hoy sobre la coyuntura económica internacional. Como ha comentado el presidente, en Panorama tratamos siempre de encontrar un espacio de sosiego, de reflexión, en el que abordar temas que no es que no sean de actualidad, pero están más silenciados. Y sin embargo son corrientes de fondo de tremenda envergadura que tienen un impacto ya hoy y queremos además anticipar que seguramente durante los próximos años. Y ese es el objetivo fundamental de Panorama. Sabéis que en la conferencia tratamos de abordar, digamos que la problemática del momento y en Panorama unos meses después descender a ese estudio sosegado de la actualidad. Como ha comentado el presidente, teníamos 4 intervenciones previstas hoy. Por motivos de salud solo vamos a poder tener 3. La primera de ellas, que se centraba, y era la de María José Chaguaceda, precisamente en el estudio del marco de coyuntura y en los problemas que posiblemente están por venir y que de alguna forma condicionan un poco la situación económica en el día de hoy, y los siguientes 3 artículos y profundizar pues, en esos temas más silenciosos. Yo la verdad es que no quiero sustituir ni mucho menos a María José Chaguaceda, pero sí me quería tomar unos minutos para hacer un poco esa descripción de este entorno en el que nos encontramos y adelantar un poco las principales conclusiones a las que llega María José en su publicación y que luego pues, podréis disfrutar todos mucho más cuando leáis el documento, ¿no? De la redacción de María José Chaguaceda yo he podido sacar una serie de conclusiones que son las que quería compartir con vosotros más importantes. La primera de ellas es que la recuperación está siendo mucho más lenta y ha sido mucho más lenta de lo esperado. Esa es una realidad, una constatación. La revisión de las perspectivas de crecimiento a la baja se han venido sucediendo sistemáticamente durante el último año. Y esto es así como consecuencia de una serie de problemas que surgen inmediatamente posteriores a la superación de las primeras olas de la pandemia. La primera circunstancia reseñable que justifica esta lenta recuperación es sin duda alguna la proliferación de variantes del COVID, que todavía venimos padeciendo hoy, pero que fue especialmente significativa a finales del año 2021 y principios del año 2022 con la aparición de Omicron, que sorprendió a la comunidad científica por las mutaciones y la capacidad de afectar y romper la inmunidad que tenían muchas personas fruto de las vacunas o fruto de haber padecido la enfermedad. Esto sin duda ha incidido sustancialmente sobre la coyuntura económica internacional y especialmente en aquellos países, y especialmente China, que han optado por una estrategia de COVID-0, ¿no? En segundo lugar, como consecuencia de la aparición de los cuellos de botella. Durante la pandemia hubo un embolsamiento clarísimo de ahorro por parte de la comunidad internacional, de las economías maduras especialmente, que se tradujo inmediatamente después en un crecimiento exponencial del consumo, especialmente de bienes, no tanto de servicios, y esto originó automáticamente pues, un problema de estrés en las cadenas de suministro, que se vio alimentado por el cierre de algunos puertos en China, por ejemplo el puerto de Ningbo, fruto del COVID-0, que se vio alimentada también por un estrés en el mercado de trabajo como consecuencia, especialmente en mercados como Estados Unidos, de los problemas de adaptación post-COVID
de determinados colectivos a la demanda de empleo y como consecuencia de ello en tensiones salariales en algunos sectores concretos y como consecuencia a partir de un determinado momento de un incremento sustancial en los fletes y, cómo no, también en un creciente precio del crudo fruto de un lag en el crecimiento de la producción respecto al del crecimiento de la economía y de la demanda del petróleo por parte de la OPEP, ¿no? Esta circunstancia se junta con un tercer factor, que fue la crisis energética que se desata como consecuencia del problema del carbón en China y que en el continente euroasiático se convierte en un problema del gas. Recordamos que el crecimiento del precio del gas es anterior a la crisis de Ucrania y ya el pasado otoño empezamos a registrar tasas de crecimiento sustanciales en el precio de ese combustible y, por lo tanto, no solo crecimientos del petróleo, sino crecimientos del gas, especialmente en el continente euroasiático. Bueno, esto lo que genera es una especie de cóctel de problemas y de circunstancias que justifican que esta recuperación ya desde el comienzo sea más lenta de lo esperado. La siguiente conclusión fundamental del artículo de María José Chaguaceda se deriva de lo anterior, y es que no todo es consecuencia de la guerra de Ucrania. Ya existían problemas, pero la guerra de Ucrania evidentemente los agrava, los precipita y algo más sustancial e importante, y es que los perpetúa en el tiempo en la medida en que se alarga ese conflicto. El artículo de María José lo que hace es desmenuzar exactamente cuáles son los mecanismos de transmisión sobre la coyuntura internacional de la guerra de Ucrania. Y en ese sentido, bueno, pues encuentra problemas o mecanismos de transmisión claramente directos. No olvidemos que el mercado de Rusia y de Ucrania es muy importante para España, pero es absolutamente crucial para otros países de la Unión Europea, como son Alemania o como es incluso Francia, que además existen unos efectos directos también como consecuencia del impacto que sobre el turismo, por ejemplo, afecta a España, o como consecuencia de los millones de refugiados y el coste que esto tiene para países como Polonia. Pero el impacto sustancial de esta crisis sobre la coyuntura económica internacional viene como consecuencia del impacto que tiene indirecto en los mercados de materias primas y de commodities a nivel internacional. Sabemos y hemos aprendido ya todos una serie de porcentajes, que el 40% del gas de la Unión Europea venía de Rusia, que el 35% del carbón venía de allí, que el 25% del petróleo que importaba la Unión Europea venía de Rusia. Sabemos que además Rusia es un proveedor y Ucrania son los graneros del mundo. El 30% de la producción mundial de trigo proviene de esa zona, el 20% del maíz y de la cebada y hasta un 11% de la soja. Lo que hoy en día está provocando ya y amenazando con una hambruna internacional, fruto de la unión de este fortísimo incremento de los precios de estos productos, la escasez de los mismos como consecuencia del conflicto y como consecuencia fundamentalmente de las sequías en muchas otras zonas del mundo, que van a padecer especialmente los países más pobres y algunos del norte de África, que son altamente dependientes de la importación de este tipo de productos. Pero al mismo tiempo está la importancia que tiene esta zona geográfica en la producción de minerales, el hierro, el aluminio, el paladio, algunos de ellos, como ha comentado el presidente, que son críticos para la producción de energías renovables, de la industria de la automoción, es decir, sustanciales y que afectan severamente a la producción industrial en terceros países, y algunos gases que además son sustanciales, por ejemplo, para la generación de los procesadores, que como sabemos han sido otro de los elementos sustanciales, otro de los cuellos de botella que han marcado la recuperación post-COVID. Bueno, todos estos efectos, más otros de carácter financiero y otros de carácter basados en la confianza de la economía internacional, son los que están afectando, pero evidentemente van a ser mucho mayores cuanto más se perpetúe el conflicto en el tiempo. Y en este sentido tenemos que decir que todo apunta a que efectivamente esto va a ser así. Las probabilidades de que el conflicto sea un conflicto rápido se vienen descartando ya desde hace meses, y al mismo tiempo es evidente que existen apoyos muy relevantes que están, digamos que sosteniendo y permitiendo a Rusia mantenerse en un estatus de sanción
por parte de Occidente, ¿no? Y estos apoyos se concretan fundamentalmente en la economía china y en China. Sabemos que existen líneas revolving de más de 150.000 millones de renminbis en este momento, puesta a disposición de Rusia por parte de China de reservas internacionales superiores a los 90.000 millones de dólares. Bueno, todo esto, más lógicamente la compra de todos los excedentes energéticos de Rusia, bueno, suponen lógicamente un sostén fundamental que permite en este país estar cómodo en esta situación y que las sanciones de la Unión Europea, bueno, pues cada vez nos salgan más caras. De hecho, ese es un elemento sustancial, y es que cada vez a la Unión Europea su política de sanción le puede salir más cara. De hecho, no se sabe ya quién está sancionando a quién, si Rusia o la Unión Europea, o es la Unión Europea la que está sancionando a Rusia, ¿no? Y esto es un elemento que va a marcar seguramente la economía del próximo invierno, ¿no? Bien, el tercer elemento fundamental al que hace referencia el artículo es que no todo es achacable a la crisis de Ucrania en lo que se refiere a la amenaza sobre el crecimiento de la economía global, sino que es muy importante y trascendente la desaceleración del gigante asiático, de China. Esto es un elemento fundamental en el que insiste el artículo, y esto es así por el peso que tiene China en la economía mundial y el problema que está teniendo este país por dos circunstancias, una coyuntural y otra de carácter más estructural. La coyuntural es la política de COVID-0. Evidentemente, China no se puede permitir en este momento la relajación de las restricciones en el control de la pandemia, porque ni tiene la población vulnerable igual de vacunada que Occidente, ni tiene la misma vacuna, ni tiene los mismos medios, el mismo sistema de salud y los mismos medios sanitarios para atender a la población. Luego, está obligada a aplicar una política de COVID-0 que tiene un castigo sustancial sobre la economía, puesto que supone el cierre absoluto de ciudades como Shanghái, 25 millones de habitantes, 30% de las mercancías exportadas, el mayor puerto del mundo por parte de China, y no hay el menor titubeo en cerrar una ciudad si hace falta meses, y esto lógicamente afecta sobre el crecimiento. Pero hay una componente estructural que va a marcar la evolución de China y que se debe precisamente al deterioro de su modelo de crecimiento, que sigue apostando fundamentalmente por las inversiones y por el peso de las exportaciones en la demanda, y que tienen todavía una componente de consumo interno debilitado y por lo tanto una rentabilidad de las inversiones de capital pues más reducida. Una sobreexposición del sector financiero y en especial de estamentos públicos no oficiales muy endeudados, un sobreapalancamiento del sector financiero, de las deudas de las empresas y al mismo tiempo un sobrecalentamiento del sector inmobiliario. Bueno, todo esto lo que hace es que el gobierno chino tenga que discurrir por un difícil equilibrio de políticas que por un lado tratan de enfriar este sobreapalancamiento del sector privado de la economía, pero al mismo tiempo estimular de alguna forma esa conversión del crecimiento hacia una componente más doméstica de la demanda, ¿no? Y esto sin duda alguna lo que supone es que, bueno, la economía china, que es responsable de la mitad del crecimiento de la economía mundial, porque la otra mitad es imputable al resto de los países del mundo, la mitad del crecimiento del mundo es imputable a la economía china, bueno, pues que esto afecta lógicamente a la economía internacional. Y sobre esto el artículo incide también muy especialmente. Bien, como consecuencia de todo ello, como ya hemos dicho, recortes significativos en las perspectivas de crecimiento de todas las áreas geográficas del mundo. Las últimas perspectivas que tenemos oficiales son las de primavera del Fondo Monetario Internacional, pero hoy todos los analistas coinciden en que se han quedado cortas y que las próximas perspectivas van a ir a más, pero en cualquier caso esas perspectivas de primavera ya suponían un recorte en el crecimiento global del 4,4 al 3,6%, en la Unión Europea del 3,9 al 2,9%, en el caso de Estados Unidos del 4 al 3,7% y en el caso de los países emergentes del 4,4 al 3,6%. Y algo sustancialmente más complicado, y es en lo que yo diría que el artículo tiene una contribución especialmente valorada por mí, y es en el estudio de una de las principales consecuencias, y es la inflación de la situación económica internacional. La inflación y la perpetuación de la inflación. Y en esa perpetuación de la inflación, el artículo lo que hace es un especial hincapié
en que si bien hay todos estos factores coyunturales que han motivado este crecimiento de los precios y esta prolongación del conflicto, que lo que está motivando es que este crecimiento de los precios se perpetúe en el tiempo, existen otros elementos de fondo que están invitando a pensar que este crecimiento de los precios va a convivir con nosotros por encima de la media histórica de los últimos años de forma prolongada. Y estos elementos son sustancialmente, bueno, en primera instancia los efectos de segunda ronda, evidentemente, es decir, esperamos que a partir de el tercer y el cuarto trimestre del año empiece a haber una revisión, lógicamente, de los salarios en todos los países afectados. La media de inflación está ya por encima del 8%, en algunos países como España ya sabemos que estamos en niveles superiores al 10%, y esto lógicamente va a provocar pues, una revisión y una expectativa de revisión de los salarios con efectos de segunda vuelta. Pero hay una serie de elementos de largo recorrido que están detrás. El primero de ellos es la transición energética. La transición energética tiene un coste, y ese coste va a implicar, lógicamente, un incremento de los precios. La sustitución del 80% de la generación de electricidad de hidrocarburos por energías renovables va a tener un coste, y ese coste se vislumbra claramente en lo que ha comentado el presidente, que es el crecimiento de los minerales que son imprescindibles hoy por hoy para el desarrollo de esa transición energética, que están concentrados en su procesamiento y en su producción muchas veces en países que son poco confiables, además, para las economías occidentales. Recordemos que la crisis del petróleo del año 73 y del año 79 fue llevada a cabo por un cártel que apenas suponía el 50%, no llegaba al 50% de la producción del petróleo mundial. Ahora mismo hay países como la República del Congo que concentran el 70% de la producción de cobalto, que es absolutamente imprescindible para las industrias a las que he hecho referencia, o países como China, que concentran el procesamiento de muchos de estos metales o la producción de tierras raras por encima del 60%. Entonces, bueno, esto es un elemento sustancial. Segundo componente estructural que va a permitir ese alargamiento o ese crecimiento de los precios es la autonomía estratégica. La autonomía estratégica no va a salir gratis, evidentemente. En términos de Wiener, va a haber una desviación de comercio y una sustitución de comercio inevitable desde países que son altamente competitivos a otros países que posiblemente no lo sean tanto. Y esto va a tener un coste evidente en incremento de los precios. La autonomía estratégica, evidentemente, es un reto justificable, pero que va a tener un precio. Y el tercer elemento sustancial que nos invita a pensar que los precios se van a quedar con nosotros en el medio y largo plazo es, sin duda alguna, el sobreendeudamiento de la economía global. Estamos hablando de un 350% del Producto Interior Bruto mundial en términos de deuda. Estamos hablando de más de 300 billones de deuda a nivel global. Estamos hablando de que las economías maduras, muchas de ellas ya superan la deuda pública más del 100% del Producto Interior Bruto, y estamos hablando de países emergentes que son tremendamente vulnerables a ese endeudamiento y a los crecimientos de los tipos de interés que se derivan, lógicamente, de la inflación y, lógicamente, de la lucha contra la misma por parte de los bancos centrales. Bueno, todos sabemos cómo se puede financiar el endeudamiento, sabemos que el endeudamiento se financia, pues, con una restricción del gasto público, con un incremento de los ingresos y muchas veces también con un incremento de los precios que suponen una transferencia directa de poder adquisitivo de los ahorradores a los deudores. Y esto, bueno, y el hecho de que para pagar esa deuda muy elevados tipos de interés no sean, lógicamente, la mejor solución, hace pensar en un dilema de la política monetaria durante los próximos años sobre el que incide especialmente el artículo. Y ese dilema es doble. Por un lado, ni Estados Unidos ni la Unión Europea comparten ahora mismo la misma inflación, es decir, la componente importada de la inflación en la Unión Europea hoy es netamente superior. De hecho, la subyacente no llega al 4%, mientras que en Estados Unidos está por encima del 6%, con lo que soluciones de política de demanda restrictivas no son evidentemente tan eficaces en la Unión Europea como lo pueden ser en Estados Unidos, lo que está provocando ese diferencial de tipo de interés y esa debilidad del euro que
seguramente se va a perpetuar en el tiempo porque lo que está la Unión Europea es intentando encontrar su política monetaria. Una política monetaria que en este momento pues, está apostando por menores subidas de los tipos de interés, posiblemente ahora en julio, se había anunciado un 0,25%, ya veremos en qué queda, seguramente después del verano también. Pero este es el dilema de la política monetaria, el primer dilema, la diferencia entre las políticas que en este momento se están aplicando en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y en segundo lugar, el otro dilema de la inflación es hasta qué punto vamos a ser capaces de hacer el aterrizaje suave de la economía. Y esto es algo que no se ha conseguido nunca en la historia. Y esto es algo tremendamente complicado. Es decir, no hacer incurrir a la economía en una temida estanflación, sino en un aterrizaje suave de los precios que al mismo tiempo pueda venir acompasado por un crecimiento económico que garantice, pues, lógicamente, el mayor bienestar a la población. Y esto nos lleva automáticamente al dilema de la política fiscal, al que ya me he referido ligeramente antes, como consecuencia de los elevados niveles de sobreendeudamiento. Es decir, tiene que haber, ante una política monetaria más restrictiva, un tensionamiento de la financiación, hay más vulnerabilidad por parte de los países, lógicamente, más endeudados, y esto, aconseja una política presupuestaria pues, más responsable, una consolidación, una aproximación a los equilibrios. Claro, esto es tremendamente complicado en un contexto donde en este momento, bueno, pues hay tanta contestación social, hay tantos ciclos electorales y tantos acontecimientos políticos recientes significativos, ¿no? Como los que se han producido en el Reino Unido, en Estados Unidos y en otros países. Luego existe cierta dificultad para pensar en políticas contracíclicas por el lado fiscal que sean tan agresivas, ¿no? Y este es el dilema de la política fiscal. Bien, con estos dilemas concluye un poco el artículo de María José. Yo siento haberme extendido un poquito en el tiempo, pero me ha gustado mucho el artículo, no sé si se ha notado. Espero que os guste a vosotros, a todos también. Y a partir de aquí, bueno, pues hemos descrito un poco dónde estamos, ¿no? Qué nos preocupa, y dentro de esa preocupación, elementos tremendamente relevantes, más silenciosos, que están debajo y sobre los que nos vamos a centrar a continuación.